Te adelantábamos, Carlos Castañeto es diputado nacional, está en el piso con nosotros, también fue ex viceministro de Desarrollo Social, y la verdad que le agradezco por haber venido nuevamente a Radio Sónica. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Bien? Bien, bien, buen día, y no, el agradecido soy yo por la invitación. Bueno, ¿cómo ves? Te presenté como ex viceministro de Desarrollo Social porque me parece que por ahí hay que comenzar la entrevista. ¿Cómo ves la Argentina socialmente hoy, no? Mira, yo siempre digo que cuando no hay una política, cuando se fracasa, mejor dicho, en una política macro y microeconómica, no hay política social que pueda dar resultado. Porque cuando uno piensa la política social, piensa en la política social en dos ejes, en el comer en casa y el trabajo, el trabajo genuino, a través de un ministerio que tiene que darte la capacitación para poder generar puestos de empleo. Hoy vemos que se ampliaron sustancialmente los comedores comunitarios, muchos chicos que van a comedores escolares, me han contado docentes que van a pedir un pedacito de pan y un mate cocido porque lamentablemente no comen desde el día anterior. Y entonces podemos decir que las políticas sociales pasan a ser una política de seguridad alimentaria, entre comillas, porque no se abastece todo lo que significa una dieta equilibrada, y por otro lado se pierde los dos ejes de concepción que te mencioné anteriormente. Así que creo que estamos viviendo un momento difícil, y como lo digo en todos lados, digo, todas las crisis económicas, y cuando la economía se pone por encima de un pueblo, se ve reflejado al tiempo, porque la discapacidad se toma cuando el chico se escolariza, claro. Y sí se escolariza. Entonces, esta secuela de la mala alimentación en los primeros años de vida, que sabes que es muy importante, trae secuelas a una población joven hacia un futuro de la Argentina. Pasaron 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Yo te tengo que preguntar, ¿esta crisis es heredada, como dice el gobierno, o es una crisis que fue generada por este gobierno? Y te hago esta pregunta porque hace minutos hablamos telefónicamente con José Torello, el jefe de asesores del presidente Mauricio Macri, y él decía, nosotros tuvimos que salir de una situación muy difícil. Hablando de ese época, bueno, obviamente todo lo que ya sabemos. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? ¿Es heredada o es generada? Es generada, pero no porque sea opositor solamente a este gobierno, sino porque, digo, si este gobierno ya adquirió 150.000 millones de dólares en deuda y hizo un acuerdo que no pasó por el Congreso con el Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares más, es decir, vamos a lo hogareño, al lo cotidiano. Si vos no tenés trabajo y estás endeudado, no te dan plata. Entonces, si vos agarrás un país sin deudas externas, prácticamente, te prestan plata. Y lo que hizo este gobierno es adquirir préstamos, y lamentablemente los préstamos no se ven, porque fueron nada más ni nada menos que a la renta financiera. Ustedes fíjense que cuando baja la tasa de interés del 71 al 66%, el dólar, con la distracción que nos dan con el G20 y con el partido de River y Boca, y que si se va a jugar en Dubái, que se va jugando, el dólar se disparó a 40 pesos de nuevo. Entonces, y nadie habla del dólar a 40 y el de dólar la inflación y que el se va a riesgo generar. país, el riesgo país otra vez, Más de aunque 700. sean, digo, porque mucha gente no entiende lo que es el riesgo país, es que el país está en riesgo. Esa en definitiva la definición. ¿Nos deja algo este G20 en la Argentina? ¿Cuál es tu visión respecto al G20? ¿Está bien que se haga? ¿Está mal? ¿Nos puede dejar cosas a corto, mediano, largo plazo? ¿O en realidad vienen a reunirse y la Argentina es un simple observador de la reunión de otros? Sí, yo creo que, a ver, yo no voy a criticar que se haga el G20 en la Argentina. Considero que toda reunión internacional de los grandes líderes mundiales que se hagan en el país está bien, pero en términos del ciudadano y de la ciudadana no nos deja nada. Y a mi criterio son reuniones bilaterales que, en definitiva, fíjate que cuando está la reunión de otro lado, Estados Unidos que sale rompe con el tema del medio ambiente. Son más reuniones por intereses de las grandes potencias, a ver si Estados Unidos arregla con China el tema comercial, que
si Estados Unidos u otro país viene a invertir en la Argentina. Cuando vos ves que la Argentina, vuelvo a lo anterior, la renta financiera te da más que la inversión y los propios funcionarios del país dicen que el país está en riesgo y que la plata no la van a traer a Argentina, tenés que ser bastante inconsciente si estás en el extranjero, donde otros lugares te dan otras posibilidades, venir a invertir a la Argentina. Creo que los grandes grupos y los grandes medios concentrados te informan una cosa y lo que no te informa es la realidad, que son ustedes que nos dan la posibilidad de podernos expresar y comentar. Mira, recién salí del anexo y una cuadra de cola de jóvenes. Hay una agencia ahí de generación de empleo. No sé si se cobra o no se cobra. La verdad que algo deben cobrar porque tienen un local. Colas y colas de jóvenes esperando un trabajo. Sí, la semana o capacidad pasada para una persona, perdón, quien me quería expresar. No, es que justamente que la semana pasada también lo vi acá en el Bauen, donde estaban obviamente estaban ofreciendo trabajo y la verdad, ahí vi 2 cuadras de cola. Y era gente que de entre 35, 40 años y viste toda la esperanza que te vienen con el diario y que llenan la planilla, llenan el formulario y vos decís, ¿cuántas personas van a tomar 3, 4, 5? De estas 2 cuadras de cola y cuánta gente se queda y al otro día el tipo trata de volver a salir y ve que no lo toman otra vez y ¿cuánto salís? Hasta que te cansás. A uno le duele mucho ver la juventud que no tenga la posibilidad de poder tener su primer empleo, su trabajo genuino. Y también te comento, recién viniendo caminando para acá en la esquina, hay gente de situación de calle y el señor estaba barriendo la vereda y la mujer baldeando, donde habían pernotado, y es una familia que hace días, y vos donde recorres hoy la ciudad está llena de gente que no era de situación de calle, porque uno que trabajó el tema, sabes bien que lamentablemente la gente de situación de calle a través del tiempo... la situación física también tiene un deterioro y hoy ves que hay gente que no puede pagar un alquiler, quizás trabajen o no, o se quedan sin trabajo, pero si tienen 2 hijos y ganan la mínima, no pueden alquilar. Pagar, no alquilar, terrible. Ezequiel. Carlos... demos la palabra a la chica. Levante el dedito. Luciano, ahí está. Dale. Bien, ¿no? No, cortita ese, yo te lo doy. Estuviste muy bien. No, yo te quiero preguntar por la situación de los jubilados, ¿no? Un 20% de pérdida del poder adquisitivo, aunque Vidal estuvo anunciando en la provincia el otro día un paquete de aumentos, ¿no? Pero no pasan los 1.500 pesos. Es un sector de la sociedad que está muy castigado y del cual se está hablando muy, muy poco. Sí, la verdad que cuando las dos... Mirá, ayer yo estaba haciendo un ejercicio, y ahora te contesto lo de los jubilados, ¿no? En la época de Néstor se sacaron más de 500 leyes. En la época de Cristina, más de 900 leyes. Hoy se sacaron 252 leyes en 3 años. La ley de Néstor fue, te puedo nombrar algunas más importantes, fueron la derogación de la obediencia debida y punto final, la flexibilización laboral, la educación nacional y el 6 puntos del PBI en educación, por darte algunas cosas. Y Cristina profundizó los derechos como estatización de aerolíneas, sacar las AFJP y bueno, sí, matrimonio igualitario, renegociación de la deuda, bueno, todos los temas de derechos. Y entre las leyes estaban la movilidad jubilatoria y el tema de la moratoria para la jubilación. Cuando vos ves las leyes que sacamos sacamos no porque no las aprobamos nosotros, pero sacó el Parlamento en estos 2 años, son todas estas quitas de derechos. Entonces, cuando vendían el tema de la reparación histórica, que yo le llamo la desreparación histórica, era nada más ni nada menos que el blanqueo de capitales de los familiares del presidente. Y lo de la movilidad jubilatoria fue lo mismo. En definitiva, hoy perdieron los jubilados más, en el año acumulado, perdieron más de un salario y medio en el año. Y ahora quieren dar un bono, o Vidal mismo en la provincia quiere prometer algo cuando, primero, no tenés más moratorias,
Segundo, no tenés posibilidad de jubilarte. Y tercero, es que hoy te están dando X cantidad de plata para que te retires del trabajo o retiro voluntario. Es decir, retrotraemos a la década del 90 con las políticas ya, digo, pero es un calco. Digo, no viene con nada nuevo, es un calco. Por eso digo que los jubilados y los pensionados no solo, digo, vos tenés ingresos directos e indirectos. Y los jubilados tenían ingresos indirectos a través de los subsidios a los medicamentos, a través de un montón de prestaciones que te da el PAMI, que a su vez, a partir de los 70, vos tenés la obligación de darle la cobertura social, seas jubilado o no, que también lo saca este gobierno. Cuando vino Regazzoni, que ya nos olvidamos, hoy te parece que fueron 1000 años, mucho tiempo, dijo que no iba a tocar a los subsidios a los medicamentos. Y sin embargo, hoy un jubilado está pagando por mes casi el 70% de su sueldo, de su ingreso en medicamentos. El dato es muy concreto, son 13.500 pesos que se perdieron en un año de jubilación, más obviamente los beneficios que dice acá el diputado, ¿no? O sea, el hecho de ir a comprar un medicamento y que el medicamento salga más caro o tenga menos porcentaje de descuento, también lo tenés que adicionar. Y en 3 años del gobierno de Macri estás hablando de 27.000 pesos de pérdida. O sea, estás hablando de casi 3 salarios, o sea, 1 por año. Por eso cuando Vidal dice que le va a dar 1.500 pesos, la verdad, digo, todo lo que se pueda dar es bueno, pero realmente no hay una política activa y de Estado para con ni los jubilados ni los activos, porque vos fíjate que cuántas paritarias hubo y cuántas paritarias hay. Y también creo que hay un sector que tiene que salir un poquito más a protestar para defender las paritarias de los trabajadores que representan. Ya que estoy conduciendo el programa, ahora le doy la palabra. Claro, gracias. Adelante. Bueno, quiero preguntarte respecto... Tengo como una duda media existencial. Cada vez que viene un diputado del oficialismo es una realidad, cuando viene un diputado de Frente para la Victoria de la oposición es otra realidad. ¿Qué pasa de cara a las elecciones del año que viene? Porque ¿cómo se domina? A ver, no sé si dominar es la palabra correcta, pero ¿cómo se llega a la gente para decirle esto es lo que está pasando? Mira, yo creo que la realidad es lo que vos podés palpar en la calle, y la realidad no es estar sentado dentro del recinto o en una comisión dentro de la Cámara de Diputados o de Senadores. La realidad es caminando, recorriendo, y no hay lugar. Yo he recorrido bastante el país y por supuesto recorro mucho la provincia de Buenos Aires. No hay un lugar donde una persona te diga, la verdad, estoy mejor. Pero no me gusta hablar de sectores porque creo que todos tenemos los mismos derechos. Pero si querés evaluar por el ingreso, el campo, no los pules de siembra, ahora le ponen bienes personales. Entonces, al pequeño productor lo hacen bolsa. Y le sacan la ganancia mínima presunta que era mucho menos lo que va a significar. La plata se la llevan 5 pules de siembra nada más. La clase media, si llamamos por decir, ¿no? La clase media, que antes podía ahorrar, tener sus vacaciones, pensar en un futuro, que sus hijos vayan a la universidad, un montón de cosas, hoy no alcanzan fin de mes, y los hijos que a lo mejor, a pesar de las universidades que se abrieron, que yo soy de La Plata, que venían, no sé, de Lincoln a estudiar a La Plata, hoy se tuvieron que volver a Lincoln porque no pueden pagar un alquiler. Y los sectores más vulnerables, que vos veías que tenían un auto a gas, que podía cargar un autito e irse, no todos, pero algunos días de vacaciones, o pensar mejorar su vivienda, no lo pueden hacer. Porque yo siempre digo, cuando siempre se habla de los sectores más vulnerables y se critica mucho, cuando hay que ponerse en el lugar del otro es el día que yo digo que hagan todos un ejercicio que están escuchando. El día que hace frío, el día que hace mucho calor y el día que llueve. Piensen lo que significa estar en 2 chapitas y 2 parantes abajo de eso. A mí me tocó un 9 de julio que nevó en el año 2007, estar en un barrio en La Plata, y la verdad bueno, la vida es así, pero digo, la diferencia, ¿no? Vengo de ese barrio que no podíamos estar en la casa, la verdad que yo no quería ni salir porque me daba pena, porque entraba la nieve por todos lados,
Y llegué a Plaza Moreno y los chicos estaban haciendo un muñeco de nieve. El contraste. Está bien, claro, está contraste. bien, no digo que uno tiene que estar amargado todo el día, pero cuando se dice que a vos te gusta vivir en una villa, es mentira. Entonces hay que darle la posibilidad. Siempre, mucha gente de los barrios te dice, yo quiero que la clase media esté mejor. ¿Por qué? Porque es la que me hace cortar el pasto, es la que me hace pintar la casa. Genera trabajo. Genera trabajo. Entonces, como dicen todos, el derrame no es la miga que cae al piso. El derrame significa que el derrame tiene que ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El otro día Cristina lo dijo en Claxon. La roticería del barrio, la verdulería del barrio, un montón de cosas trabajaban. ¿Por qué? Porque la gente más vulnerable compraba la comida y cocinaba en su casa. Algo que dijo Cristina también en Claxo, que me recuerda lo que está diciendo, es esto del colchón social que dejó por ahí el kirchnerismo en cuanto a que la gente sigue resistiendo a pesar de 3 años de ajuste, de pérdida de salario, pero ¿cómo se hace para llegar a esa otra gente? Imagino yo que es el desafío de la construcción de la oposición, llegar a la gente que por ahí no la está pasando bien, sabe que su realidad ha cambiado para mal, pero sigue apostando a este cambio, ¿no? Hablando de cambio, que es la propuesta del oficialismo. ¿Cómo se hace para llegar a esa gente? Primero, escuchar. Hay que escuchar mucho. No hay que señalar por qué votaste a este gobierno y ahora estás arrepentido y bueno, embromate. No, cualquiera se puede equivocar. Segundo, hay que tener una propuesta política más allá de lo realizado, que hay que volverlo a recuperar, porque tampoco no podemos decir que lo que hicimos estaba todo bien y que todo mal. Hay que recuperar derechos, como les contaba anteriormente, la pérdida de derechos a través de las leyes, hay que recuperar las leyes de derechos y hay que tener una nueva propuesta integradora, porque como hablábamos recién de la cola de los jóvenes, para conseguir un puesto de empleo y había 2 cuadras de cola, yo lo que digo hoy, tenemos que tener una propuesta abarcativa a un sector de la sociedad que, no vivió muchas cosas, lo que era la inflación, sí, claro, lo que era la pérdida de empleo, lo que era, el conectar igualdad, todas esas cosas que no viviste o que una generación que, cuando yo estaba en el ministerio, siempre digo, entraron a los 18 años, yo me fui a los 30 y se habían formado una familia, tenían hijos y siempre tuvieron trabajo y fueron mejorando su calidad de vida. Hay que decirles que también hay que tener una política inclusiva para la juventud, porque hoy la forma de comunicar, de cómo los jóvenes interactúan, el teletrabajo, pero que sea algo por ley, que no sea regulado, incomunicado, porque me parece que el trabajar en equipo es lo más importante. Pero como esto, también en políticas sociales hay que tener algo, hay que sentar a los distintos sectores y empezar a generar políticas proactivas entre lo privado y lo público, porque no es lo mismo hoy, más allá de lo que está pasando, a la Argentina del 2001-2002, porque nosotros teníamos un grupo de generación de jóvenes y no tan jóvenes que hacía 2 generaciones que no veían a sus padres trabajar, entonces no tenían la cultura del trabajo. Hoy ese colchón o esa gente que busca el trabajo porque aprendió que con el trabajo es donde se progresa. Entonces yo creo que hay que, no todo puede ser estatal ni tampoco todo privado, entonces hay que hacer una conjunción para que también las políticas sociales que nosotros pensábamos en un seguimiento, si se generaba el empleo que veníamos teniendo en un 6%, que era un número que nadie lo pudo discutir, que hoy volvimos a estar en 2 dígitos, donde el sector privado se vea respaldado por el Estado, que hay políticas. Nosotros teníamos, 147 polos productivos y 3 parques industriales. El próximo paso de la Argentina Trabaja o de Ellas Hacen, que algunas terminaron la secundaria, que tenían violencia de género, o monoparentales, terminaron la secundaria, de las 100.000, 70.000 terminaron la secundaria y muchas la universidad. Lo que nosotros queríamos articular era con producción, a través de los 400 parques industriales, de que esa gente que ya se había capacitado sea valor agregado a la producción argentina. Por ejemplo, algunos soldadores que no sabían soldar, o siempre doy el mismo ejemplo, aquel que manejaba un torno a pedal y manejó un torno electrónico, le enseñamos a manejar un torno electrónico, consiguió trabajo.
genuino. Y eso es lo que tienen que hacer las políticas sociales. No son políticas asistenciales, son políticas de derecho. Bien. Carlos, ¿cómo se articula dentro del peronismo para llegar a la unidad, a enfrentar a Mauricio Macri? El otro día estaban hablando de Claxo, bueno, Cristina ha hablado de este gran frente. ¿Es posible ese frente? Hay sectores que quieren sacar los pies del plato de ese frente, si querés le pongo un nombre, Pichetto, le pongo un nombre, Bocio, no sé. ¿Cómo haces? A ver, yo hablo de partido justicialista, porque yo no puedo hablar de quién tiene más peronismo o menos peronismo. Yo tengo una definición muy tajante, pero primero voy a empezar por el principio. A veces los medios nos confunden, porque de Narváez era el peronismo disidente y le ganó a Néstor, ¿no? Entonces, si de Narváez era peronista, yo era no sé quién. Entonces, si vos sos del Partido Justicialista y sos peronista, vos tenés que tener la doctrina peronista. Ahora, si yo voto leyes en contra de los derechos del trabajador, de peronismo tengo poco. Entonces me hago el peronismo, pero mi concepción ideológica es otra. Digo, no es por nada, pero algunos vinieron de la UCD y después, ¿viste? Entonces, digo, la unidad hay que conseguir, y creo que Cristina y todo el sector, todo el peronismo quiere la unidad, pero hay que tener la unidad en la concepción para llevarla a la acción, porque después amontonarse, que es otra cosa, te puede tener un costo político muy grande. Porque si yo no estoy de acuerdo con vos, pero por ganar me junto con vos y después tengo que gestionar y vos a los 2 días me estás queriendo hacer todo lo contrario a lo que yo hago, o lo que nosotros arreglamos que vamos a hacer, es muy difícil gobernar este país, porque nos va a quedar un país endeudado, un país donde los sectores económicos fuertes tienen el triple de plata. Y la tienen afuera, adentro, y se están secando las empresas del Estado, como está pasando con Aerolíneas. Vos fíjate la contradicción del gobierno. Pero te digo, y después te queda, como ahora quiere sacar este gobierno, la ley de papel prensa, donde Clarín se queda otra vez, como la época de la dictadura, con todo el papel. Y que los medios no, y ojo gobernar. Que los medios no lo dicen. Recién lo estábamos charlando con ellos, o sea, nadie está hablando de lo que va a pasar con papel prensa y con esta extraordinaria. Bueno, pero ¿por qué no lo dicen? Porque tiene intereses. Entonces hay que ver muy bien cómo se votó durante todos estos años. También puede haber equivocación en alguna votación. Obvio, bueno, bienvenido sea que te diste cuenta que te equivocaste, pero que no nos lleven los medios. Vuelvo a insistir, no estoy hablando de los medios como ustedes, que tenemos la pluralidad de voces, pero ahí tenés, entre las leyes que yo hablaba, que se votó con este gobierno, fue sacar la ley de medios. Sí, claro. Entonces, cada vez, vamos a tener que tener un gobierno con mucha galla, con mucha decisión política y con mucho desafío por delante, porque ¿qué va a pasar? Ganás vos, para no dar nombre, ganás vos sos presidente. Entonces, a los 2 meses, la gente que perdió el empleo lo va a querer tener. Claro. La gente que perdió, los jubilados que perdieron 13.500 pesos, quieren recuperar. Pero que está bien, quieren recuperar los 13.500 pesos más, sacar la movilidad jubilatoria y volver a la que nosotros teníamos, que... y el acreedor va a querer cobrar. El acreedor de afuera te va a poner los cañones que tenés que pagar la deuda externa. Que las empresas tenés que, aquel pequeña y mediana empresa que hoy está sosteniendo a cuentagotas, no echar un personal, va a querer generar empleo. Entonces, por eso digo, hay que hacer un gran consenso. Yo no lo llamo social, porque social, siempre los consensos sociales se entienden que es para los sectores muy vulnerables. Hay que hacer un gran acuerdo del país, para no llamarlo patriótico tampoco, un gran acuerdo del país, donde hay que sentar y abrazar a todos los sectores para ver cómo se va atacando a cada uno a cada una de las áreas, y qué proyecto de país inclusivo, con nuevas propuestas, además de las que teníamos, con nuevas propuestas para que la Argentina diga, bueno, acá estamos parados. Y yo digo de una vez por todas, después de tantos años de democracia, tenemos que aprender que si... Bueno, lamentablemente este gobierno, yo no sé, capaz que díganme ustedes algo, porque si hay algo que hizo bien, yo diría, sigamos con esto. Pero si hay algo que hizo bien este gobierno, hay que mantenerlo. Basta de volver siempre para atrás, porque si no, no crecemos más.
Yo me acuerdo de mi viejo que me decía, este país, yo me acuerdo que yo le digo a mis hijos lo mismo, y no espero que mis hijos le digan a mi nieto hoy o mañana que tu abuelo decía y yo te decía. No somos los graneros del mundo, no existe más eso. Si nosotros pensamos que solamente exportando la semilla al exterior o algo, porque hoy las vacas, con toda la genética se hace en todo el mundo, nosotros tenemos que poner valor agregado a la producción y tenemos que federalizar la Argentina como nosotros lo hemos hecho. Yo los invito y no los quiero aburrir. Vos vas a una provincia y mirás un lugar, provincias que lugares donde vos vas en medio penumbra, qué sé yo, y vas en la misma provincia ves a las 2 cuadras luz y que hay un polideportivo, que hay rutas, que hay esto, que yo. ¿Y esto quién lo hizo? Lo hicieron ustedes. Y esto hace 200 años no se hacía nada. ¿Ese proyecto lo representa Cristina? Bueno, para mí Cristina es la conductora de natural y creo que a medida que pasan los días y te digo la verdad, vos vas como les decía anteriormente, a muchas provincias y al interior de la provincia de Buenos Aires, que a mí me gusta recorrer mucho el interior. Si la ves a Cristina, mándale un beso. Yo creo que Cristina hoy... ¿Te das cuenta de ese cambio, no? No, total. Desde diciembre a la fecha hubo un vuelco total. Yo no te digo que antes no te mandaban saludos a Cristina, pero estos que decían, no sé, algunos de ustedes, bueno, hay que darle otra oportunidad. Eso fue hasta las elecciones legislativas del año pasado. Ya ahora la gente no le quiere dar oportunidad a este gobierno, ha perdido la credibilidad, y perder la credibilidad en un gobierno es muy difícil, porque vos fijate que se perdió una elección por 2 puntos y se perdió una elección por el pago de las ganancias. Sí, claro. O porque los medios de comunicación decían que Cristina hablaba por cadena nacional. Entonces digo, Néstor hablaba de 20 años del cambio cultural. Ustedes, los jóvenes, son la generación que van a seguir apostando a la Argentina porque no van a hablar... Yo tampoco, porque digo... salvo mi viejo, que lo perdí hace muchísimos años, y yo no conocí ni a mi abuelo, pero si no te hablan, no está mal, pero de Italia, de España. El objetivo nuestro era ir a Europa a ver ahora dónde no, habían en nacido mis Argentina. abuelos. Hoy mis hijos quieren ir de vacaciones, agarran la ruta 40. Carlos, gracias por haber venido nuevamente a Radio Sónica. Sos muy generoso por estar cada vez que te convocamos. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Los felicito por el programa. Gracias. Los felicito también porque sean jóvenes Gracias. y que comuniquen tan abiertamente. Bueno, muchas gracias. Carlos Castañeto, diputado nacional en Radio Sónica. Política.